déficit. Parece una obviedad, pero hay que decirlo. La crisis no está en el mercado laboral ni en lo costoso del estado del bienestar. La crisis la ha generado el sector financiero especulativo, que ha actuado sin ningún tipo de escrúpulo ni control para conseguir los mayores beneficios en el menor tiempo posible. Esta es una reforma laboral contra los trabajadores y las trabajadoras. Es ya un lugar común entre los ideólogos liberales, las organizaciones empresariales, las instituciones financieras y el gobierno recurrir a la rigidez estructural del mercado de trabajo español y al excesivo coste de la indemnización por rescisión de contrato para justificar las reformas laborales. La misma rigidez que hace tan solo unos años